Palacio de Poncio Pilato. Juicio contra Jesús de Nazaret. ¡Pidan a Barrabás! ¡Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Quieren que libere al rey? Entonces, ¿qué debo hacer con el hombre que llaman rey? ¿Pero qué cosas horribles ha hecho? Todos los días con nuestras decisiones soltamos a Jesús o a Barrabás. Incluso desde nuestro pensamiento fortalecemos a uno o a otro reino. Estimados amigos, hoy quiero hablarles de las 7 palabras de Cristo en la cruz. A manera de antesala quiero presentar una consideración aplicada a nuestra vida. Quiero decir que a mí me fortalece y me consuela el hecho de que Jesús literalmente no pudo llevar la cruz. Fue necesario un Simón de Cirene. Muchas veces llegamos al límite de nuestra vida y Jesús interviene como un Simón de Cirene que nos ayuda. Las últimas palabras de Jesús fueron un testamento, como quien pone en orden su casa al saberse en el umbral de la muerte. Él nos enseñó a vivir cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos enseña que los últimos años de nuestra vida deben ser los mejores. Él nos enseña a morir, porque como cordero mudo no abrió su boca para quejarse delante de sus trasquiladores. La primera palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Lucas 23:34, es palabra de perdón. Y Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando dice no saben lo que hacen, es como si en sus rostros viera confusión en vez de odio. No sabían lo que estaban haciendo. No entendían la magnitud del delito. Estaban fuera de control. No pensaron. Así hoy en día una gran cantidad de gente está tropezando en las tinieblas. Entendemos entonces que el conocimiento agrava la responsabilidad. Judas tenía más culpa y más responsabilidad que los fariseos, y Pilato y Herodes más que el pueblo. Hablar de perdón es hablar de la necesidad más grande del ser humano. Es la más grande bendición. La única forma de liberarnos de toda atadura del diablo es que perdonemos a la persona que nos traicionó. El perdón muchas de las veces no lo sentimos. Es una decisión, una acción. Pueden pasar 20, 30 o 40 años y jamás vas a sentir perdonar. Pero si decides perdonar, el sentir acompaña a la acción, a la decisión. El perdón, amados hermanos, es la clave para la felicidad en la vida temporal. Esteban, bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar a Jesús. En Hechos 7:60 dice la Escritura: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El que no perdona destruye el puente por donde tiene que pasar. Y Jesús, al extender los brazos en la cruz, es como si con una mano tomara al Padre y con la otra mano tomara al ser humano, y por el ministerio de la reconciliación hiciera las paces entre Dios y el hombre. La segunda palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Lucas 23:43. Es una palabra de esperanza, de salvación. Y Él dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En los 2 ladrones están representados los 2 tipos de personas. Son considerados como símbolos de la humanidad. Los 2 están sufriendo, pero es muy diferente la interpretación que tienen del dolor. Ahí están el fariseo y el publicano, Caín y Abel, Efraín y Manasés, tú y yo. Una parte de la humanidad se vuelve contra Dios atribuyéndole el dolor causado por el pecado. Otra parte, en igualdad de condiciones, se pregunta: ¿es Dios realmente el causante de nuestros males? ¿No nos ha colmado de beneficios? Por eso debemos decirle a nuestra alma: no olvides ninguno,
de sus beneficios. Cuando aquel ladrón ve que el malhechor está injuriando a Jesús, le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y enseguida voltea a ver a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el que merecía el infierno, logró el cielo. El amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos por Él. Este ladrón experimentó arrepentimiento, fe y confesión. Literalmente no fue bautizado, pero la palabra viviente, Cristo, que es el bautismo, está declarando: conmigo estarás hoy en el paraíso. Sin embargo, este caso no debe usarse como una doctrina ni como excusa para dilatar la decisión por Cristo. La tercera palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Juan 19:26. Es palabra de amor y de unidad familiar. El Señor dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Justificado habría sido para Jesús concentrarse en su dolor, pero no lo hizo así. Sacó tiempo para pensar en el dolor de sus seres queridos. Dice la palabra de Dios: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y la fe ha negado. La primera evidencia de que amamos a Dios es amar al hermano que tenemos al lado. Por ello Jesús encomienda el cuidado de su madre a su amigo y discípulo amado, el sensible y tierno Juan, aquel que estaba recostado al lado de Jesús. Juan cumplió cabalmente y de forma inmediata la petición, y desde aquella hora, dice la Escritura, el discípulo la recibió en su casa. Entonces encontramos que Jesús no solamente se preocupa por la provisión espiritual, sino también se preocupa por nuestras necesidades temporales y de nuestros seres queridos. Esto es un consuelo, porque cuando oramos por nuestros seres amados, tenemos la seguridad de que a Jesús le importa, de que no nos abandona y de que no nos ignora. La cuarta palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Mateo 27:46. Es la más profunda y misteriosa. Es una palabra de soledad. Él clamó a gran voz en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo bajó al hoyo más hondo de la aflicción humana y vivió plenamente el sentido de abandono. Ahí no vinieron los ángeles a fortalecerle. Dios tuvo que voltear su rostro porque es santo y había tanto pecado sobre él, porque dice la Escritura en Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los que lo amaban lo habían abandonado. Por eso él, despreciado y desechado entre los hombres, puede entender al anciano abandonado, al huérfano, a la viuda, cuando pregunta: Dios mío, ¿por qué? Aquí tenemos una oportunidad hermosa para entender la llave que está en Isaías 9:6. Es una llave para interpretar, para entender la doble naturaleza de Cristo. Y aquí encontramos la naturaleza física, humana y mortal de Jesús. Él está clamando porque el rostro y el semblante del Padre le están dando a él la espalda. Él está hablando o actuando como hombre o como Dios. Encontramos que la naturaleza humana de Jesús se siente separada del Padre, pues lleva el peso del pecado de toda la humanidad. La quinta palabra de Jesús en la cruz la encontramos en Juan 19:23, cuando dice: tengo sed. Esta es una palabra de sufrimiento. Era intenso el sufrimiento de un crucificado, era intensa la fiebre, como la sed que sintió
en el brocal del pozo en Sicar con la samaritana, cuando le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquí encontramos que el Señor había sido angustiado, afligido, oprimido, azotado, lo escupieron, lo bofetearon, le clavaron la corona de espinas, hicieron escarnio, cargó la cruz, fue traspasado por la lanza, los clavos en pies y manos, flagelado en una tortura sin límites, desde la agonía en el Getsemaní, que significa prensa de aceite. Él estaba siendo triturado en su espíritu, teniendo la opresión por nuestro pecado. Él había sufrido por lo menos unas 16 horas de martirio, incluyendo 6 horas crucificado. Por eso tenía fiebre y tenía sed. Y un soldado corre, se acerca y le da un hisopo que contiene vinagre con hiel. Esto era una droga, era una posca para mitigar el dolor. El Señor rehúsa tomarla. Y muchas veces nosotros hemos bebido esa posca. Es un atajo para evitar, para mitigar, para esquivar el dolor en nuestra vida. Y el Señor nos enseña que el sacrificio que hizo por nosotros fue un sacrificio perfecto. Sin embargo, se cumple la escritura del Salmo 22:15 cuando dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Él está teniendo sed, pero sed de salvar a la humanidad. La sexta palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Juan 19:30. Es una palabra de triunfo cuando dice: consumado es. En arameo tetelestai, que significa la deuda está saldada, cumplido, nada falta por hacer. Esta misma palabra se estampaba en el último recibo de un pagaré, en el que constaba que el deudor había saldado por completo la deuda contraída. No existe ninguna condenación para los que estamos en Cristo. El precio ha sido pagado, la deuda ha sido saldada, la justicia satisfecha, la salvación perdida en el Edén es recobrada en la cruz. Un grito de victoria como un corredor cuando levanta los brazos en el listón de la meta. Así Cristo está declarando palabra de triunfo, palabra de victoria. Estás a punto de desistir, estimado amigo. Soporta, aguanta, sigue adelante. Estás desanimado, cansado de hacer el bien, como dice Gálatas 6:9, que no nos cansemos de hacer el bien. Yo te invito a soportar, yo te invito a resistir, a ser paciente, perseverante, para que alcances el propósito de tu vida y puedas declarar juntamente con Cristo: consumado es. La séptima palabra de Cristo en la cruz la encontramos en Lucas 23, 46 y 47. Es una palabra de reunión. Cuando expira el Señor y da un gran grito y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inmediatamente el espíritu de una persona al morir en Cristo va con el Padre en ese mismo instante. Por eso le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. En esto también Esteban imita a Jesús cuando dice: Señor, recibe mi espíritu. El centurión alabó y glorificó a Dios cuando dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión había estado en cientos, tal vez miles de crucifixiones. No era un novato. Él estaba impresionado, él estaba impactado por lo que había visto. Escuchó las 7 palabras de Cristo en la cruz y se preguntaba: ¿quién garantiza el cielo como este? ¿Quién se preocupa por otras personas en vez de su propia agonía? ¿Quién dice que perdona, que bendice al que le oprime? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Encontramos en estas 7 palabras 7 milagros. El primero: el velo del templo se rasga de arriba abajo.
se rompe el judaísmo y todos tenemos acceso al trono de la gracia. Segundo, el sol oculta su rostro. Tercero, un gran terremoto. Las piedras se rompen como debe romperse el corazón duro. Número 4, un grito sobrenatural. Cuando el Señor expira y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 5, las tumbas se abrieron. Y número 6, la resurrección de algunos santos que salen bajo fianza, salen libres, pero para volver a morir. Y número 7, encontramos la resurrección de Cristo, porque Cristo es primicias de los que durmieron, y Él desciende a las partes más bajas con los espíritus encarcelados, y dice literalmente en 1 de Pedro 3 que les predica a los espíritus encarcelados. Pero no se refiere a que les dé una segunda oportunidad. La connotación de la palabra es que dicta sentencia y arrebata las llaves al diablo, que estaba preparando la celebración. El Señor traslada a sus santos al seno de Abraham. Del seno de Abraham al paraíso traslada a sus santos. A Dios sea la alabanza, a Dios sea la honra, a Dios sea la gloria. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, y deseo con todo mi corazón que desde tu pensamiento fortalezcas el reino de Dios en tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga.